Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de la Fundación Eugenie Agnes E. Mayer. Desde la ciudad capital, Línea Directa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. Como todos sabemos, nuestra comunidad latina se caracteriza sobre todo por el amor a su familia, pero de algo que pocas veces se habla en los medios en español es de una condición muy seria que afecta casi al 30% de todas nuestras madres. Se llama depresión posparto. Si esta no se reconoce y se trata a tiempo, podría tener un impacto permanente en la salud de la mamá y su hijo. Nuestro tema de hoy en Línea Directa es esta condición. Vamos a conocer más sobre la depresión posparto. Nos acompañan el doctor ginecólogo obstetra Sergio Rímola y Lynn McIntyre, trabajadora social y terapeuta en temas de depresión posparto de la clínica Mary Center. Bienvenidos a nuestro programa, qué bueno que nos acompañan. Vamos a tratar un tema que es sin duda importantísimo hablarlo en nuestras familias latinas. Doctor Rímola, comencemos a entender un poco sobre este tema de la depresión. Muchas de nuestras mujeres sufren en silencio, sobre todo de la depresión posparto. Es un tema que se deja de lado, que la gente no lo quiere reconocer. A veces la persona tiene miedo que la tachen de loca por decir que sufre de depresión. ¿Por qué no nos habla un poco de esta condición? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Andrea, por invitarnos a participar en este programa de Línea Directa y poder orientar a la población latina en este tópico tan importante. En primer lugar, me gustaría, diferenciar lo que es un tipo de depresión que muchas mujeres puede considerar tal vez un 10 o un 15% la presentan inmediatamente después del parto y es algo que únicamente es una melancolía que tiende a durar de 1 a 2 semanas, es algo pues mucho más común. Sin embargo, las personas que presentan después de 2 semanas estos síntomas persisten o incluso se agravan, la persona se siente más triste, con demasiada ansiedad, entonces ya estamos hablando de lo que es la depresión posparto, que puede ser, como usted lo mencionó, una situación mucho más seria que puede afectar a la madre y a la familia y al niño. Y en la mayoría de los casos, doctor, ¿cómo se presenta esta enfermedad? Bueno, en la mayoría de los casos la persona unas 2 o 3 semanas después del parto puede empezar a manifestar signos de tristeza, se siente con demasiada ansiedad y obviamente hay muchos factores que son responsables o que son la causa por que esto suceda. Por ejemplo, uno de los factores son problemas hormonales. Inmediatamente después del parto hay una caída en las hormonas femeninas que son estrógenos y progesterona. Es como un cambio muy similar que ocurre en algunas mujeres antes de la menstruación. Cuando existe la caída de estrógenos y progesterona, existe en algunas mujeres, en un porcentaje bastante grande, pueden tener síntomas de tristeza, que es lo que se llama el síndrome premenstrual. Mujeres que tienen este síndrome premenstrual están un poquito más de riesgo que van a presentar depresión posparto. Entonces, pero el aspecto hormonal es únicamente un aspecto, ¿no? Además existen muchos otros factores, por ejemplo, si ya la persona tenía antecedentes de depresión, el riesgo va a ser mucho más alto de que vaya a presentar esta condición. Es decir, que médicamente hay una razón y una explicación por las cuales las mujeres pueden padecer, más allá de estas melancolías las primeras semanas, una depresión posparto. Lynn, y muchas de ellas, aunque hemos conocido a través de lo que nos explica el doctor, que es común y se puede presentar fácilmente en una madre, ¿por qué no lo hablan? ¿Por qué sufren en silencio? ¿Por qué es este temor a hablar sobre el tema abiertamente? Basada en su experiencia que trata diariamente con las mujeres que asisten a la clínica Mary Center, cuéntenos, ¿qué le dicen ellas? De verdad, hay varias razones por qué no comparten lo que les está pasando. A veces se sienten avergüenza. A veces, por supuesto, si es el primer hijo, creen que es normal sentirse así.
right? Porque no tienen experiencia con otros hijos. A veces, desafortunadamente, una mujer tiene miedo que si se confiese sentimientos o pensamientos feos que alguien va a venir a llevar a sus hijos por descuido o por algún abuso, aunque no sea la verdad. ¿Right? Entonces hay muchas razones porque las madres no comparten sus sentimientos. ¿Temen estas madres que de pronto al mencionar algo sobre sus sentimientos con su familia, con su pareja, les digan, no, usted está loca o no es una buena madre, etcétera? ¿Tienen miedo a este rechazo y que las juzguen con palabras tan duras como estas, por ejemplo, que no ha hecho un buen papel como madre? Sí. Las madres piensan que no es posible ser buena madre y sentirse así. Y también reciben mensajes así de sus familiares. Y a veces yo tengo clientes que sus esposos les han dicho, ¿por qué tuviste un bebé si no lo querías? Right? Esto, por supuesto, no es la verdad, pero son las palabras que reciben a veces las madres nuevas. Además de esta difícil situación, Lynn, hay algo que debemos afrontar las mujeres inmigrantes en este país y es un sinnúmero de retos, ¿no? El estar lejos de la familia, el estar en una cultura distinta, el no tener ayuda, muchas veces el no hablar el idioma, tantos obstáculos y tantas cosas a las que nos vemos enfrentadas ahora con un bebé recién nacido, poder pasar por depresión postparto, es doblemente difícil tener un bebé en un país lejano al que nos vio nacer, porque no, ya que usted trabaja con tantas mujeres inmigrantes latinas, háblenos sobre esta situación de lo que tienen que pasar nuestras mamás. Claro que sí, porque es un tiempo en la vida durante que la comunidad y la familia de origen es tan importante. Y cuando una mujer está viviendo muy lejos de su propia madre, es más difícil, right? Porque tradicionalmente hemos aprendido la manera de cuidar a nuestros hijos de las madres, right? Las abuelas, las tías, las hermanas. Y cuando alguien está viviendo sola o lejos de su familia, es como ella tiene que enseñarse a sí misma. Y ahora, sobre todo en el área metropolitana de Washington, cuando los costos son tan altos, muchas de las madres tienen que regresar a sus trabajos y buscar un sustento económico porque definitivamente en un hogar promedio en familia se necesitan los 2 salarios. ¿Qué puede enfrentar aquí entonces la madre que aparte de todo tiene que regresar rápidamente a su trabajo? ¿Cómo se puede emocionalmente sentir al respecto? La primera separación de su hijo será difícil, ¿right? En cualquier situación. Y si ella no tiene ningún descanso pagado, es más difícil. Como ya usted dijo que ella tiene que regresar pronto. También es posible que no va a tener días de enfermedad pagadas y cosas así. Si ella quiere dar de mamar a su hijo, es posible que está trabajando en un lugar donde no va a tener donde sacar la leche y ella enfrenta más obstáculos. Right. Sin duda las madres latinas tienen un doble reto en este país, no solamente cuando tienen un hijo recién nacido y dan a luz, sino también por las múltiples condiciones, muchas de ellas difíciles, que tienen que enfrentar en un país lejano al propio. Vamos a hacer una breve pausa en nuestro programa de hoy en Línea Directa. Estamos hablando sobre la depresión postparto. Regresamos en instantes, no se vayan. Las difíciles condiciones que tienen muchas de nuestras mujeres latinas en este país tienden a que puedan caer fácilmente en depresión. Sobre todo al tener un bebé pueden caer fácilmente en lo que se llama la depresión postparto. Es nuestro tema de hoy en Línea Directa y saludamos nuevamente a nuestros invitados. Nos acompañan el doctor ginecólogo obstetra Sergio Rímola y Lynn McIntyre, trabajadora social y terapeuta en temas de depresión postparto de la clínica Mary Center.
Lynn, usted tiene una historia particular de mucha inspiración, diría yo, porque sabemos que usted estaba en un campo totalmente distinto al que trabaja ahora, pero le pasó. Pasó por depresión postparto y por eso yo creo que esto la motivó a trabajar ahora con muchas de nuestras mujeres latinas. Cuéntenos su historia. Gracias por preguntarme. Yo experimenté una depresión y ansiedad postparto tan fuerte después del nacimiento de mi primer hijo. Y durante mi embarazo nadie me habló de la posibilidad de la depresión o la ansiedad, aunque yo tuve depresión en mi propio pasado. Y entonces, después de mejorarme y de tener un segundo hijo sin depresión, gracias a Dios, yo decidí de cambiar mi carrera y de tratar de ayudar a otras madres para que ellas no tengan que experimentar cosas así. ¿Usted cree que si le hubieran hablado de esta depresión postparto, de pronto las señales, de cómo lo hubiera podido afrontar, si alguien hubiera dado esa información, hubiera sido distinto y hubiera podido evitar pasar por esa depresión postparto? Yo no digo evitar, pero digo mejorarme muchísimo más rápidamente, right? Porque si hubiéramos reconocido que era una enfermedad, right, y que no era normal, como ya dije, yo hubiera buscado ayuda antes de que lo hice. Ahora, ¿qué pasa con las mamás latinas que llegan a la clínica, que son sus pacientes? ¿Ellas saben que existe este tipo de depresión? ¿Conocen sobre el tema o simplemente cuando llegan en busca de ayuda, ustedes son los que las guían y los prácticamente educan sobre lo que es la depresión postparto? Frecuentemente no saben y son nosotros que les guían a la realidad. Sí. Ahora, doctor, como vemos en el caso de Lynn, es una situación que le puede pasar a cualquier mujer. No discrimina ni edad, ni raza, ni color, absolutamente nada, sino es una condición de salud que puede pasar por cualquier mujer. ¿Cuáles son las primeras señales que debemos reconocer? ¿Y cuál es el papel del médico también en ayudar a reconocer estas señales para que, en el caso de Lynn, por ejemplo, no haya esta brecha de comunicación y se pueda atacar de frente esta condición? Como lo mencionó, la prevención es muy importante. Uno como médico o como proveedor de salud tiene uno la obligación de tener un sistema de detención temprana de pacientes que potencialmente van a desarrollar depresión postparto. O sea, si la paciente ya ha tenido antecedentes de depresión postparto antes o padece de depresión, esa paciente la tiene uno que identificar temprano para iniciar medidas de tratamiento inmediatamente después del parto. Hay pacientes que por alguna situación traumática en el parto, por ejemplo, han tenido un niño con algún defecto congénito o han tenido un niño con enfermedad, estas personas van a tener mayor riesgo de presentar depresión postparto. Pacientes que han tenido un embarazo que no es deseado, por ejemplo, que no querían el embarazo en primer lugar, que no ha sido un embarazo planeado, van a tener una incidencia más alta de depresión postparto. Entonces yo creo que como médico a nosotros nos toca que identificar cuáles son las personas que van a tener más riesgo de presentar depresión y pues hay varios gráficas que se pueden utilizar, cuestionarios que la paciente puede llenar tanto antes como después del parto. Ahora, doctor, ¿cómo se puede prevenir la depresión postparto, si es que se puede prevenir? Prevenir es probablemente, yo creo que no existe la prevención. Usted puede disminuir la incidencia con una detención temprana y si la paciente se le da un tratamiento inmediato. Por ejemplo, las pacientes a veces esperan hasta las 6 semanas para ir a ver al ginecólogo para el chequeo postparto. En ese momento ya la persona va a tener manifestaciones de depresión postparto. La paciente tiene que notificarle al médico y el médico tiene que abrirle las puertas a esa paciente inmediatamente
a la semana, 2 semanas, y si se detecta que hay una depresión y fuera de lo que es la melancolía o de que se llama en inglés la postpartum blues, obviamente hay tratamientos. Hay tratamientos con medicamentos que van a balancear los químicos en el cerebro, pero si usted empieza un tratamiento temprano, esa paciente va a tener una recuperación más rápida. Y eso es lo importante, saber que sí existe la forma de tratarlo, ¿no? Ahora, yo creo que una parte vital en este proceso como tratamiento, digámoslo así, sería el papel que juegan las parejas y la familia, quien rodea a esa mamá. ¿Por qué no nos habla, Lynn, precisamente de qué rol juega no solamente la pareja que está ahí, ¿no? El padre del bebé en este caso, sino la familia, quien rodea a esa mamá? ¿Cuál es el papel de ellos? ¿Cuál es la función que deben hacer si se identifica que una mamá puede tener depresión? Creo que el papel tiene 2 palabras, ayuda y apoyo. ¿Right? Durante el posparto, la madre necesita apoyo práctico, como con lavandería, lavar los platos, hacer las compras y cosas así. Right? Y también necesita apoyo o ayuda emocional. Right? Si ella no se siente bien o si su personalidad ha cambiado. Es importante que las familiares preguntan a ella, ¿qué te está pasando? Right? No eres tú misma. Right? Es importante también que nosotros recordamos que hemos tenido en los años pasados la cuarentena. Right? En muchas culturas las madres pasaron 6 semanas o 40 días, como la cuarentena, casi en cama, completamente en cama. Y alguien la llevó el bebé y trajo el bebé y ella solo tenía que dar de mamar, mejorarse, descansarse, comer, right? Y no tenía que hacer nada en la casa. Esto de verdad no es la realidad para nuestras madres modernas, pero cualquier cosa que una amiga, un familiar puede hacer para ayudarla, para quitar el estrés y la presión, esto va a ayudarla. Ahora, Lynn, pongámonos en el otro lado de la película, ¿no? Como familiares y como parejas, ¿cómo manejamos esta situación? ¿Qué es lo que podemos decir a una madre que sufre de depresión y lo que no debemos decir a una madre que sufre de depresión? ¿Cuál sería nuestro actuar en ese caso? Buena pregunta. Yeah. Creo que es importante decir qué necesitas, qué puedo hacer yo para ayudarte. Right? También es importante decirle que ella no está sola en eso, right? Que no es su culpa, right? No es una debilidad, es una enfermedad. Right? Puede pasar a una madre buena, por supuesto. Y último mensaje es que con ayuda ella va a sentirse mejor, por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa a este interesantísimo tema. Estamos hablando de la depresión posparto. No se vayan porque vamos a hablar precisamente de reconocer más esos riesgos y del importante papel que corren las parejas de las mamás que sufren de depresión posparto y sus familias. Regresamos en instantes. Es importante reconocer, aceptar y apoyar a una mujer que padece de depresión posparto, no solamente por su salud, la del bebé recién nacido, sino también la de toda su familia. Nuestro tema de hoy en Línea Directa, como lo hemos venido hablando, es la depresión posparto. Doctor, usted nos mencionaba brevemente en el segmento anterior que hay un tratamiento, efectivamente hay medicamentos. Muchas de nuestras mujeres de pronto temen y tienen este mito a que si tengo un medicamento para atacar la depresión posparto va a afectar al bebé recién nacido, sobre todo si se da leche materna. Háblenos a grandes rasgos de cómo se trata la depresión posparto y cuánto puede durar. Bueno, en primer lugar, como había mencionado anteriormente, si únicamente se trata de una melancolía,
no necesita ningún tratamiento más que soporte familiar. La persona a veces tiene que salir, si tiene alguien que le cuida al niño, es bueno que salga a la calle y se distraiga un poco, ¿no? Esto va a durar 1 o 2 semanas, pero si los síntomas persisten o se hacen más severos, entonces ya caemos en el diagnóstico de una depresión postparto. Y el menor manejo de de esta condición es tratamiento con medicamentos que se llaman antidepresivos, que son medicamentos que básicamente van a actuar en el cerebro regulando los químicos que están donde está el centro de las emociones, por así decirlo. Estos químicos, pues hay diferentes medicamentos. Obviamente estos se transfieren en la lactancia materna, pero las cantidades son tan bajas que usualmente no van a haber efectos secundarios. De hecho, es importante que la mujer continúe con su lactancia materna, porque eso le va a dar mucho soporte tanto a ella como al niño. Ese vínculo de madre a hijo va a ser más grande. Como vuelvo a repetir, las cantidades son tan pequeñas que van a tener un efecto prácticamente ningún problema para el niño. Luego también existe el tratamiento con terapia. Esta se puede llevar a cabo terapia individual, puede ser terapia con la familia o puede ser terapia en grupo. Hay muchos hospitales que tienen varias pacientes que tienen esta condición, entonces pueden juntar un grupo para compartir cómo se están sintiendo. Eso se llama terapia de grupo. Básicamente eso es lo que hace Lynn, ¿no? Es nuestra terapeuta de la clínica Mary Center y es de este tipo de terapias que habla el doctor. ¿Qué sucede en estas terapias? ¿Cómo apoyan ustedes a las mujeres que ya son identificadas con esta condición? Normalmente practicamos ejercicios de relajación para que ella pueda aprender cómo soportar emociones y pensamientos difíciles, por supuesto. Y después frecuentemente tocamos en temas como problemas en la pareja o cosas que ella experimentó en su niñez, en su familia de origen. Entonces empezamos en una manera más práctica y a veces regresamos al pasado para arreglar cosas que pasaron, hace muchos años. Ahora, Lynn, ¿por qué no hacemos énfasis en la importancia precisamente del apoyo de la pareja en este caso? Hacerle entender a esa mamá que acaba de tener un bebé que no está sola, que su pareja está ahí para ayudarle. Y si no tiene pareja, ¿quién? Sus amigos, sus familiares que la rodean, que definitivamente es un papel fundamental también de quien está alrededor de esa mamá. Sí, por supuesto. El mensaje más importante es que no es su culpa. Que no es una madre débil, que sí es posible querer a un bebé y ser feliz que el bebé ha llegado y a la vez sentirse triste o deprimida. Ahora, doctor, lo mencionábamos también fuera de cámara con usted y es el doble reto que enfrentamos las mujeres latinas. Usted me estaba comentando que es el índice más alto en las mujeres inmigrantes tener depresión postparto, no solamente porque tienen cansancio, ¿no? Lógicamente cuando uno tiene un bebé recién nacido casi no duerme, muchas veces cuando son primerizas es algo novedoso, etcétera, todas estas implicaciones, pero además el índice más alto lo corren las mujeres inmigrantes. ¿Por qué entonces no le enviamos un mensaje a estas mujeres inmigrantes en decir nosotros estamos aquí, como profesionales las podemos ayudar, no se avergüencen, hablen del tema y lo pueden hacer no solamente a través de su familia, sino de su médico, por ejemplo? Sí, digamos, es importante. La falta de apoyo familiar es uno de los factores más importantes. Entonces, como médicos, nosotros tenemos la obligación de detectar las pacientes que van a tener depresión postparto, de hacer screening antes y después. Y eso se puede lograr a veces poniendo un afiche donde se puede dar información. Hay números telefónicos en español, hay líneas directas donde la persona puede consultar si padece de esta situación. Es muy importante, doctor, hacer énfasis en lo que acaba de mencionar y Lynn, quiero que nos refuerce este mensaje porque sí hay ayuda. Hay servicios
muchos de ellos en español, muchos de ellos gratuitos, porque este es otro de los obstáculos. Si la madre no tiene seguro médico, si no habla inglés, etcétera, muchas veces sufren silencio. Entonces, ¿por qué no nos habla de esos servicios que sí hay, como por ejemplo de la clínica Mary Center que usted representa, y cómo pueden nuestras madres acudir y beneficiarse de lo que se ofrece? Sí, es tan importante. En Mary Center específicamente tenemos muchas terapeutas como yo que hablan bastante bien español y que tienen experiencia trabajando con madres nuevas. Y también tenemos grupos de apoyo y educación para las madres nuevas. Los grupos son gratis y frecuentemente, la mayoría del tiempo, la terapia está pagada. Y si no, vamos a dar el servicio. Okay. Y también hay una organización maravillosa que se llama Postpartum Support International. En español es el Apoyo Postparto Internacional. Y tienen muchos voluntarios en cada estado de los Estados Unidos y también en muchos países, incluyendo los países de Latinoamérica. Y una mujer puede coger servicios o recursos, referencias directamente de su voluntario de apoyo postparto internacional. Bueno, ya hemos aprendido que una persona bien informada vale por dos. Hay recursos a los que definitivamente podemos acudir. A las mamás que acaban de tener bebés, si creen que de pronto pueden padecer de una depresión postparto, no duden en acudir a un profesional, a su médico. Hablen con su pareja y con sus familias, que realmente sí hay ayuda, hay tratamiento, y lo más importante es el bienestar suyo y de su bebé. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde en Línea Directa. Hasta la próxima.